Bueno, entonces aquí tenemos la definición de la sintaxis del programa. Como con Lex y Jack se puede incrustar código en C. Entonces aquí, por ejemplo, si se ponen las cabeceras, las librerías. Acá lo que decimos es de que dígitos corresponden de 0 a 9, que un número está conformado por dígitos, pero tiene que ser mínimo 1, y que los condicionales están conformados solamente por estos dos. En esta sección de aquí, que está encerrada entre porcentajes, damos las reglas del programa. Entonces tenemos las palabras claves, como por ejemplo sí, tons, ejecutar, hacer, etc. También tenemos los signos y qué es lo que retorna cada palabra clave. Cada palabra clave retorna un token, que es algo que se ve ahora en el archivo .y, que va a explicar mi compañero. Entonces, ahora pasamos al archivo .y que vendría siendo estar asociado al compilador de Bison, el cual es el que se encarga de leer como en sí la parte semántica y sintaxis del propio código, porque pues la .l, el archivo .l es el que se encarga de compilarlo con las reglas de gramática que yo haya puesto, pero en el .y el propio archivo lee la semántica del propio código. Entonces, como ya mi compañero había dicho, estos compiladores funcionan en base al lenguaje de programación C. Por ende, yo puedo utilizar algunas funciones ya establecidas en el propio C, como por ejemplo lo de include, que eso es para incluir la librería, declarar variables enteras, como veo allá arriba con el int $ylex, puedo declarar voids, etcétera. Entonces, en el punto L, nosotros lo que vamos a hacer es en sí definir cuáles van a ser las reglas de la sintaxis que va a tener el propio código. Tipo decir cómo y qué nombre va a tener por ejemplo, el ciclo if, cómo va a funcionar, etcétera. Entonces, una vez que yo lo definí allá, acá voy a trabajar con tokens, los cuales van a tener cargada la función que yo esté especificando. Un ejemplo sería el primer token, que sería t/c, el cual va a estar asociado al ciclo if. Se llama así porque es un nombre genérico el cual quisimos implementarle a cada uno de los tokens y sencillamente así sería su funcionamiento. Ahora vamos a ir a la parte de las declaraciones y de la creación de los propios ciclos y el funcionamiento de las variables, porque pues el código, obviamente como se solicitó en el proyecto, debe de tener declaración de variables. Por ejemplo, acá cuando piensan en el doble porcentaje, al igual que en el anterior archivo, es la zona que el compilador va a tomar como de declaración, como de la forma que va a tener las estructuras de los ciclos siempre en todo el código. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos empleando ya el token t/c, que va asociado al ciclo if, el cual va a primero tener entre paréntesis una condición, tal cual como funcionan prácticamente todos los lenguajes de programación, el cual tiene una condición. Si esa condición se cumple, va a pasar al siguiente token, que es t/tons, que es como la parte que es más o menos asociada al y entonces al cumplirse la condición del if, va a pasar algo que va a estar asociado a una expresión. Por ejemplo, puede ser como que si 3 es mayor a 4, entonces súmame 3 más 1. Ese token now va asociado al else que tiene por defecto el if, el cual, como el nombre lo indica, es lo que pasa si el if no se cumple en una primera instancia. Básicamente, lo mismo funciona para todos los ciclos que aquí definimos, como puede ser el for y el while, que solamente pues definimos esos tres tipos de ciclos. Como ya se dijo anteriormente, como el lenguaje que estamos aquí diseñando con los compiladores Lex y Jack funcionan en base a C, ellos están permitidos de llamar funciones declaradas dentro de C, como el if y el else, el do que va dentro del while, el printf, etcétera. Listo. Entonces, ahora, como podemos ver, en la parte de abajo de las declaraciones de los ciclos tenemos la declaración de las variables, que va a ser pues en sí la declaración que va a tener interna el lenguaje que estamos creando. Ahí estamos asociando a una variable x para facilitarnos las cosas y porque pues estamos cumpliendo ya con lo mínimo que nos requería el programa, que es que se pueda declarar una variable. Ahí el signo de peso funciona para la posición, que ya tiene que ver con los tokens que están arriba de, por ejemplo, T-bar, T igual, etcétera. Abajo tenemos en sí el funcionamiento de los condicionales, los cuales pues están declarados también por posiciones de los tokens.
y pues van asociados a una expresión, que una expresión puede ser un número, una suma de dos números, etcétera. Acá al final ya tendríamos el int main, que es el ejecutador del propio código, que pues como digo, él funciona en base a C, entonces va a tener ese propio int main, el cual va a retornar algo, que ese algo va a ser como una especie de punto exe que se va a generar luego cuando estemos trabajando la consola del CMD, y es el que nos va a mostrar lo que nosotros tengamos en el código hecho, declarado, tipo, si yo quiero usar un ciclo if, pues ejecuto un ciclo if normal, y él se supone que me tendría que retornar tal cual lo que yo tenga declarado en el código. Y ya. Bueno, entonces aquí vamos a mostrar el programa funcionando. Primero deberíamos ejecutar el flex, luego el bison, luego este, y ahora ejecutaríamos el programa. Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a declarar que x es igual a 2, que ya quedaría declarada. Ya con esta variable pues podríamos hacer un if si quisiéramos, entonces hagamos el if. Entonces comenzaría por si, luego la condición, que en este caso nosotros tenemos que x, pues de una vez usando lo que declaramos, es menor a 5. Entonces, si eso fuera verdad, debería ser 3 más 8. Si no, entonces sería 2 más 2. Como x está declarado como 2, pues esto debería imprimir lo que es 3 más 8, que sería 11. Entonces debería decir el resultado es 11. Como lo tenemos aquí. Asimismo podríamos hacer un for, que nosotros lo pusimos como desde. Entonces aquí sería que x fuera menor a 8, ¿no? Entonces, si x es menor a 8, entonces haría esta suma, ¿no? Entonces, como x es menor a 8, porque x es 2, entonces debería imprimir que el resultado es 6 veces. Mírenlo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la misma manera podríamos hacer el while, que es mientras. Vamos a poner x a menor a 5, ejecutar 2 más 1. Entonces aquí debería imprimir el resultado de esa suma 3 veces. Aquí está. Y ya aquí salimos del programa. Eso sería todo. Ok, continuando con la presentación de lo que fue este trabajo final, tenemos las problemáticas surgidas y las soluciones que se le dieron a estas problemáticas. En el primer inciso tenemos la falta de material académico. Desarrollando nuestro programa nos encontramos con muchas trabas que fueron, no se encontraban muchos recursos y repositorios, digamos, para entender un poco mejor este proyecto. No es que no se encontraban, pero pues no en al nivel que se pueden encontrar otros proyectos u otras problemáticas. En el segundo inciso tenemos los errores sintácticos. Al no haber nosotros nunca probado este tipo de tecnología, pues tenía una sintaxis un poco rara para nosotros, un poco desconocida, un poco nueva. Y al este ser escrito en C, pues digamos que nos pudimos desarrollar un poco mejor debido a que pues ya habíamos visto C++. Sin embargo, pues estos tienen sus diferencias en cuanto a sintaxis se refiere, pero afortunadamente lo resolvimos con ayuda de compañeros que pues, ya habían desarrollado el proyecto y nos dieron una mano ahí en cuanto a errores sintácticos que pues era simplemente por ejemplo un punto y coma, unos corchetes, cosas que pues la verdad no son fáciles de intuir. Como tercero tenemos errores lógicos. En cuanto a la preparación de las gramáticas y todo, tuvimos unos cuantos problemas en cuanto a errores lógicos debido a que hubieron algunas confusiones en el momento de ejecutar el documento y lo que teníamos hechos en las gramáticas en sí. En
el cuarto punto tenemos desconocimiento de componentes propios de la sintaxis. Habían, digamos, ya reglas estipuladas, las cuales pues la verdad no las sabíamos. Nos apoyamos con un par de videos y compañeros que también nos dieron la mano para así poder terminar con éxito este proyecto. Muchas gracias. Seguimos al siguiente inciso. Bueno, ahora es mi turno de exponer cuáles fueron los aprendizajes que adquirimos con respecto a la actividad. Primero que todo, adquirimos experiencia acerca de cómo se crean o se modifican la sintaxis de los lenguajes de programación, lo cual nos sirve bastante como introducción para el próximo curso que vamos a tener, ya que pues ahí ya tenemos como un abrebocas, como una idea de qué tipo de actividades vamos a realizar y en qué pues se va a enfocar los temas de ese curso. También adquirimos los conocimientos para aplicar ciertas aplicaciones, ciertas herramientas como lo fueron Jack y Flex. También podemos incluir lo que mencionó anteriormente nuestro compañero, que fue la forma en la que solucionamos los problemas. Esto también es un aprendizaje que nos sirve a futuro en caso de que en nuestro curso, que ya viene, nos encontremos con algo similar, o que si estamos, por ejemplo, aprendiendo por nuestra cuenta más sobre estos temas, pues ahí ya tenemos los recursos que encontramos, los videos, las páginas, los libros a los que acudimos, pues para poder dar solución a esos problemas. Eso también es otro aprendizaje.